Buenos días. Entramos en la tercera ponencia, que consideramos que es muy importante porque de ella depende nuestro futuro. Como sabéis, vamos a hablar del nuevo Real Decreto sobre vehículos al final de su vida útil, que será un nuevo Real Decreto que sustituya al 1383 de 2002. El 1383 de 2002 nos ha venido muy bien, hemos trabajado muy bien con él. Es el decreto que llevamos 14 años trabajando con él y que, de alguna forma, había que reformar y renovar porque han surgido muchas cosas durante estos 14 años que había que considerar de nuevo. Sigrauto ha trabajado muy de cerca con la Administración en la elaboración de este Real Decreto. Lo ha elaborado la Administración, no cabe duda ninguna, pero hemos hecho nuestras alegaciones y hemos opinado bastante sobre cómo se iba desarrollando el Real Decreto para tratar de adecuarlo a los tiempos modernos y al reciclado moderno de los vehículos fuera de uso y, sobre todo, las tecnologías nuevas que han ido saliendo con los vehículos fuera de uso para el reciclado. Cuando se hizo el Real Decreto estábamos en un 75% de reciclado total del vehículo. Hoy estamos en el 95% real del reciclado total del vehículo y ha habido que incorporar algunas tecnologías nuevas, quizá distintas a las que se preveían en un principio cuando se fabricaban los coches, porque económicamente han sido más rentables ir por un lado que no por el otro, y se ha redactado un nuevo Real Decreto que se hizo, creo que fue en el mes de noviembre cuando se terminó, ¿no, María José? En el mes de noviembre, luego se remitió al Consejo de Estado, el Consejo de Estado lo devolvió en el mes de enero, febrero, sí. Y ahí lo tenemos, y está parado en estos momentos, no sabemos nada de él. En fin, ahora nos contará el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente qué es. Tenemos un plantel de ponentes muy importante. En primer lugar, a mi izquierda está María José Delgado Alfaro, que es la subdirectora general de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y, sobre todo, si queréis, lo podremos definir el alma mater del desarrollo de este Real Decreto. Es la que más ha trabajado en el Ministerio para el desarrollo de este Real Decreto, junto al técnico que es Santiago Dávila, que ha sido el machaca, digamos, que ha estado haciendo todas las cosas y, sobre todo, aguantando todas las observaciones que nosotros hacíamos. Es muy duro, Santiago Dávila es una persona muy recta, muy dura, muy difícil de convencer. Pero, bueno, le hemos dado bastante la paliza. En algunas cosas nos ha hecho caso porque eran lógicas y eran esto, y en otras cosas no nos ha hecho caso porque ha creído que la forma de proceder del Ministerio era completamente distinta. Bien, pues sin más, vamos a empezar y le cedo la palabra a María José Delgado para que nos cuente todo lo que se refiere al nuevo Real Decreto que sustituye al 1383. Adelante, María José, tienes un micrófono ahí. Cuidado con los micrófonos que están abiertos todos, ¿eh? No vayamos a decir cosas que luego la prensa lo saque, la televisión lo saque por ahí. Muchas gracias, Víctor, por la advertencia. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al Ministerio a participar en esta jornada y muchas gracias por los comentarios que has hecho sobre la elaboración del Real Decreto. La elaboración del Real Decreto es siempre una labor de equipo. En primer lugar, del equipo del que tiene las competencias básicas en materia normativa, en este caso el Ministerio. Santiago Dávila, desde luego, ha hecho un gran trabajo, la unidad de apoyo con el apoyo de sus juristas igualmente, y con eso lanzamos un primer borrador que es un punto de partida. Ese punto de partida se ha puesto a vuestra disposición, a disposición de todos los sectores afectados, los fabricantes, los gestores, los desguaces, el público en general, y gracias a que no solamente nosotros hemos hecho ese trabajo, sino gracias a todo el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que todos vosotros también habéis dedicado a analizar este instrumento normativo, pues tenemos finalmente, tras muchos procesos de consultas, muchas reuniones, muchas observaciones analizadas, valoradas directamente con vosotros, nosotros por nuestra cuenta, en reuniones compartidas, pues se llegó finalmente a un texto mejor que el que lanzamos en un primer lugar, más realista y más adaptado a la aplicación, que es en el fondo lo que nosotros pretendemos. Una norma elaborada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de residuos tiene los objetivos que vosotros conocéis de sobra, todos vosotros. En materia de residuos, el objetivo fundamental es garantizar que los millones de toneladas de residuos que van a proceder, en este caso de los vehículos al final de su vida útil, se gestionen con respeto a la salud humana, al medio ambiente y con el máximo aprovechamiento posible de sus recursos.
Ese es el enfoque del que parte la política de residuos. Los principios de protección de la salud humana se manifiestan, por ejemplo, en la restricción de la utilización de sustancias especialmente peligrosas, mercurio, cadmio, etcétera, con las exenciones que establecen los anexos del Real Decreto, garantía de la protección del medio ambiente, un uso eficiente de los recursos y los planteamientos propios de la economía circular, que en este caso concreto, en el ámbito de los vehículos, pues tenemos que reconocer que se alcanza un nivel de aprovechamiento realmente elevado y que resulta ejemplar para otros flujos de residuos, porque el 95% que pide la directiva, que pide el Real Decreto y que hoy por hoy se está aportando en este flujo de residuos, pues es realmente un objetivo de reaprovechamiento en todas sus formas de aprovechamiento de los residuos, desde preparación para reutilización, reciclado y valorización energética, que podemos calificar de ejemplar y que llega a unos niveles francamente elevados. Con este planteamiento de partida, el nuevo Real Decreto intentó hacer un enfoque relativamente continuista con el Real Decreto vigente, ya que, como se ha puesto de manifiesto, estaba funcionando bien y era necesario una adecuación a la aprobación de nuevas normas a nivel comunitario. La Directiva Marco de Residuos era del año 2008, la Directiva de Vehículos era anterior y eran necesarios ajustes a la nueva Directiva de 2008 y a la nueva Ley 22/2011 que traspuso la Directiva Marco de Residuos. En primer lugar, adaptación del Real Decreto de Vehículos vigente, el del año 2002, a la jerarquía de residuos que establece la Directiva Marco de Residuos del año 2008. Aparece un nuevo escalón en la jerarquía de residuos, la preparación para reutilización. Como sabéis, la jerarquía de residuos establece las prioridades en el tratamiento de los residuos que han de aplicarse en la política de residuos. En primer lugar, prevención, preparación para reutilización, que aparece por primera vez explícitamente mencionada en la Directiva de 2008. A continuación, reciclado, otras formas de valorización, incluida la energética, y por último, el último escalón de la jerarquía de residuos es la eliminación de los residuos sin aprovechamiento ninguno. La preparación para reutilización no estaba expresamente mencionada en la Directiva del año 2002, no existía como forma específica de gestión de residuos y en este nuevo Real Decreto, en adaptación a la jerarquía de residuos de la Directiva Marco del año 2008, se menciona expresamente y se define con arreglo al concepto de la Directiva Marco de Residuos. En coherencia con esta nueva etapa que aparece en la jerarquía de residuos y esta nueva forma de gestión de residuos, se establece un objetivo específico en el nuevo Real Decreto de Vehículos al final de su vida útil, que hace referencia expresamente a la preparación para reutilización con un objetivo de cumplimiento escalonado. Consideramos que de esta manera damos visibilidad a una forma de gestión de residuos que tiene un elevado grado de protección medioambiental, ya que es muy eficiente en el uso de los recursos y además genera una actividad económica y unos puestos de trabajo muy significativos. De manera que es una forma de gestión de residuos que sin duda hay que apoyar, fomentar, regular, aflorar y computar. Por eso considerábamos que un objetivo específico asociado a ella era de enorme utilidad y así se incorpora en el Real Decreto. Ambicioso, por lo tanto, por existir un objetivo específico que no procede de directiva comunitaria, que es propio de nuestro Real Decreto, realista en la medida en que la información que teníamos sobre la gestión de los vehículos al final de su vida útil nos indicaba que era un objetivo que la preparación para reutilización. Además, la Directiva Marco de Residuos establece por primera vez un concepto homogéneo de responsabilidad ampliada del productor. Todos lo conocéis, como regla general los residuos tienen que ser gestionados por aquel que los produce. Esto no es así en el ámbito de los flujos de residuos en los que se establece un sistema de responsabilidad ampliada del productor o fabricante. Son los fabricantes que ponen en el mercado estos productos los que asumen la responsabilidad de organizar la financiación de los residuos que derivan de los productos que pusieron en el mercado. Este concepto general se acuña por primera vez en la Directiva Marco de 2008, se transpone en nuestra Ley del año 2011 y se le asocia a una serie de conceptos generales: sistema de responsabilidad individual, sistema de responsabilidad colectiva. Se abandonan antiguas denominaciones y, por lo tanto, el nuevo Real Decreto también tenía que adaptarse a estas nuevas denominaciones y así se hace. Igualmente, en el Real Decreto se clarifican los procesos técnicos de tratamiento de los vehículos, se clarifica cuáles son las operaciones, qué se hace en cada operación, de manera que todo el conjunto del tratamiento técnico pues esté más claro, se sepa exactamente cuáles son las funciones de cada uno de los que intervienen en la cadena, y esto permitirá un mayor control de la adecuada gestión, una mayor trazabilidad de los residuos. Por último,
quisiera hacer referencia a otras cuestiones concretas que ya no derivan de la Directiva Marco de la Ley 22/2011, sino del conjunto de la aplicación, de la experiencia de la aplicación en este Real Decreto. Se clarifican dos aspectos: las relaciones de coordinación o coherencia con otras normas que regulan otros flujos de residuos para los que también se establece responsabilidad ampliada del productor, en algunos casos procedente de directiva comunitaria, como es el Real Decreto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y en otros casos con otros flujos de residuos que también tienen responsabilidad ampliada del productor, pero que no deriva de una directiva comunitaria, como puede ser el caso de los aceites o de los neumáticos. Se trata de establecer un principio que evite la doble financiación de diversos elementos del vehículo, así como la aplicación de dobles regímenes jurídicos, de manera que se intentan clarificar cuáles son los ámbitos de aplicación de las diversas normas que podrían llegar a confluir o a enfrentarse frente a un vehículo al final de su vida útil. Se clarifica igualmente el ámbito de aplicación de este Real Decreto con respecto a la distinción entre los vehículos al final de su vida útil, es el momento en el que entraría en aplicación este Real Decreto del que estamos hablando, y los residuos que proceden o que se extraen del vehículo durante su vida útil. De manera que se pretende clarificar cómo durante la vida útil del vehículo los residuos que se generen quedarán regulados como planteamiento general por la Ley 22/2011, régimen general de gestión de residuos, y por los flujos específicos de residuos que correspondan en función del tipo de residuo de que se trate. Y cuando el vehículo llega al final de su vida útil es el momento en que entra en aplicación esta norma de la que estamos hablando. Con que estos dos aspectos serían los que proceden un poco de clarificación interna, de asuntos que había que pulir en el anterior Real Decreto. Y, por último, quisiera hacer una referencia a la situación de la tramitación, ya que el moderador me ha invitado amablemente a ello. Como él mismo ha comentado, como Víctor ha expuesto, este proyecto de Real Decreto se remitió en noviembre a Consejo de Estado. La tramitación en Consejo de Estado, se pidió un dictamen urgente, finalmente se presentaron nuevas observaciones, nuevos comentarios ante el Consejo de Estado, se ralentizó un poco este dictamen que se pidió con carácter de urgencia y no fue posible obtenerlo antes de la disolución de las Cortes, del final de la anterior legislatura y el inicio, del final de la anterior legislatura. Exactamente. A partir de ese momento se aplica la normativa del Gobierno en funciones y en ese planteamiento jurídico, en ese ámbito jurídico es en el que nos encontramos. El dictamen del Consejo de Estado llegó en febrero, se adaptó el texto a las observaciones del Consejo de Estado, se clarificaron las cuestiones que el Consejo de Estado estimó oportunas, se le ha hecho caso en todo aquello que ha propuesto, y el nuevo texto se encuentra ya preparado para ser lanzado en el momento en que se interprete que es compatible con la situación política en la que nos encontremos. Precisamente la imposibilidad de aprobar normas en Consejo de Ministros es una de las prohibiciones, es una de las limitaciones más estrictas de la ley del Gobierno, de manera que ha resultado incompatible o se ha entendido incompatible con la situación de Gobierno en funciones la aplicación de una norma de rango o de Real Decreto a través de Consejo de Ministros. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Habría dos posibilidades para que esto pudiera salir adelante: que se considerara un asunto de tramitación ordinaria o un asunto urgente de interés general. De tramitación ordinaria, aprobación de un Real Decreto, tendríamos que tener en cuenta que estaba ya muy consensuado su texto, con un dictamen que avalaba su contenido, un dictamen del Consejo de Estado que avalaba su contenido, y en cuanto a la urgencia, lo que no era urgente en febrero, probablemente llegará un momento en que sea urgente. Pero ya la situación en la que nos encontramos, con unas elecciones dentro de 10 días, habrá quizás que esperar a ver cómo evoluciona eso. Muy bien, pues muchas gracias, su directora, por habernos aclarado estos puntos. Yo quería decirle que no sé si servirá el que, se han seguido aprobando desde el 23 de diciembre, se han seguido aprobando reales decretos. Creo que hay 40 reales decretos que se han aprobado en Consejo de Ministros, de los cuales 14 son de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Y luego, lo de la urgencia, hay una cosa importante. Esto tenía que haber estado hecho en el 2014. Entonces, ahí podríamos meter un poco de prisa al Consejo de Ministros, diciéndole que tenía que estar aprobado hace un año y que no se ha aprobado porque ha sido muy laborioso, muy complicado.
y que a lo mejor convenía, no sé si sería una vía importante para forzar el que fuera un Consejo de Ministros próximo, quizá incluso antes de las elecciones. No lo sé. Si quieres contestarme, contéstame, pero puede ser una vía importante, ¿no? Efectivamente, se han aprobado reales decretos. Lo que ocurre es que se aprueban aquellos que, por su naturaleza, serían compatibles con los dos criterios cuyo margen nos permite la ley de gobierno, que era la tramitación ordinaria o la situación de urgencia y de interés general. Por ejemplo, se han aprobado reales decretos que transponen directivas cuyo plazo está a punto de vencer o ha vencido ya, y alguno concretamente de nuestra subdirección ha nacido de esas características, fundamentalmente cuando se transponen directivas prácticamente de manera literal. En este caso, este Real Decreto no deriva de directiva comunitaria nueva, o por lo menos no derivaba. En este momento ya tenemos una nueva modificación del anexo de las directivas que va a hacer necesaria una transposición. Y en cuanto a su justificación como tramitación ordinaria o como urgencia, desde nuestra subdirección se ha planteado y, bueno, pues los criterios que se están aplicando en el conjunto del Ministerio no se están interpretando de manera coherente con todo lo que está saliendo de las diferentes subdirecciones, de manera que yo creo que también quizás, pues, si los sectores consideran que esto es ordinario o urgente, pues a lo mejor por vuestra parte también podéis ponerlo de manifiesto.